de la ANSI les damos una calurosa bienvenida. Les habla Kelly López, yo soy fisioterapeuta especialista en cuidado intensivo, pertenezco a la regional del Eje Cafetero. De verdad que es un gusto para nosotros que ustedes estén acá el día de hoy culminando esta semana de grandes conferencias. Hoy, para terminar con broche de oro, tenemos unos temas bastante interesantes con unos conferencistas de talla nacional e internacional. Tenemos quienes nos acompañan realmente pues tienen mucho conocimiento para compartir con todos ustedes. Los invitamos por favor a que apaguen sus cámaras y sus micrófonos para evitar interferencias, a que por favor desde el chat nos escriban las preguntas que vayan surgiendo a medida que tengamos esta sesión, y a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página de la AMSI, para que tengan más información acerca de cómo agremiarse, acerca de cómo hacer parte de esa comunidad académica tan maravillosa y que realmente promete tanto para nosotros, para poder fortalecernos en nuestras habilidades y competencias, sobre todo para desempeñarnos mejor en nuestras unidades de cuidados intensivos y poderles dar la mejor atención a nuestros pacientes. Sin más preámbulo, vamos a iniciar esta noche con una conferencia. Vamos a tener al doctor Juan Carlos, regálenme un momento por favor, Juan Carlos Pérez, con su conferencia Ventilación Protectora, procurando el ergotrauma. El doctor Juan Carlos Pérez es terapeuta respiratorio certificado, es fundador y presidente de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios de México, AFTR, presidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Respiratoria, FELATERE, miembro activo de WeVent, el Grupo Internacional de Ventilación Mecánica, es conferencista internacional y es coautor y colaborador de libros y artículos de terapia respiratoria. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Es un gusto tenerlo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Vamos a iniciar ya a compartir pantalla. Ya nada más les agradecería, me avisen en cuanto vean mi pantalla completa. Listo, ahí ya estamos, ¿no? Ya la tenemos. Excelente. Bueno, pues antes que nada, como siempre, agradecer a todos los asistentes. Este tipo de actividades académicas virtuales como las presenciales, cuando las teníamos, no se dan sin que ustedes estén aquí con nosotros. Entonces, agradecer, por supuesto, de primera mano a ustedes. En segunda instancia, agradecer nuevamente a AMSI, a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, por esta nueva invitación. Siempre para mí es un honor y es un placer compartir con ustedes, venir a conocer y a compartir un poquito de los conocimientos entre los colegas, entre los distintos países. El tema que hoy dictaré en estos siguientes minutos, en esta semana, las rehabilitaciones de ventilación protectora, procurando el ergotrauma. Pues vamos a ver, ahorita vamos a ver cómo hemos ido desarrollando a raíz del tiempo todo esto. Antes que nada, quiero mencionarles que no tengo ningún conflicto de interés con estar acá. Los que ya me conocen saben, siempre es meramente académico la forma en la que yo me presento. Aquí les presento las sociedades a donde yo pertenezco. Soy presidente, como bien lo decía Kelly hace unos minutos, presidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Respiratoria, FELATERE. Fui fundador y expresidente de la Asociación Federal de Terapeutas aquí en mi país, en México, y actualmente tengo el gusto, el placer y la bendición, por qué no decirlo, de pertenecer al Grupo WeVent, Grupo Internacional de Ventilación Mecánica, donde puedo aprender de líderes de opinión a nivel mundial y en América Latina. Entonces, pues este es mi conflicto de interés, no lo hay para nada, es solo académico. Vamos a empezar. Ya por ahí en 1967 se acuñó el término pulmón de respirador. ¿Por qué pasó esto? Lo pongo solo como una referencia histórica, pero es que así ha evolucionado a lo que hoy denominamos el ergotrauma. El pulmón de respirador, pues era para describir específicamente el daño alveolar que se notaba en los pacientes post-mortem que habían sido ventilados o que habían estado sometidos bajo ventilación mecánica. Y se empezó a ver que estos pulmones eran más pesados, que había membranas hialinas y había mucho daño. Entonces se acuñó ya desde ese entonces el término pulmón respirador y se empezaba a ver que muy probablemente la ventilación mecánica era causal de daño pulmonar y seguramente en muchos de esos pacientes fue causal de la mortalidad. Y ahora
ya en épocas más recientes. Aquí tenemos que entender esto, por eso pongo este artículo del doctor Luciano Gattinoni, quien es uno de los líderes de opinión a nivel mundial hablando de ventilación mecánica, y este artículo es del 2014 y habla específicamente de la heterogeneidad que tienen o la homogeneidad que tienen los pulmones. Y tenemos que entender esto, por eso es que lo pongo, ¿no? De repente quisiéramos ventilar a todos como si tuvieran la misma capacidad, la misma superficie para ser ventilados, y no es así. Creo que lo primero que tenemos que entender cuando tenemos un paciente sometido a ventilación mecánica para procurar no llegar a la lesión inducida por el ventilador, es entender qué tipo de pulmón tenemos, es entender qué está pasando con ese pulmón. Y aquí, bueno, pues ponemos estas imágenes que son del mismo artículo del doctor Gattinoni, donde vemos las diferencias heterogéneas que tienen los diferentes pulmones, ¿no? Y con esto podemos entender que no podemos pedirle ser ventilado de la misma forma a un paciente que está sometido por una cirugía de cualquier índole a un paciente que tiene un SDRA severo. Y pareciera todavía en algunas terapias intensivas que no hemos entendido ese concepto. Y entonces de ahí podemos dar el primer paso hacia la injuria pulmonar, ¿no? Después, bueno, les pongo ese artículo del 2008 que a mí me parece muy interesante, es un fisiológico controlado y aleatorizado que demostró que ajustar la PIP en función de la presión transpulmonar se relaciona con una mejor oxigenación y una complianza del sistema respiratorio. De aquí, obviamente, pues empleando la tabla del ARSNET de la PIP FIO2. Importante porque esta es una primera forma que tenemos y a mí me parece muy viable, que además la tecnología nos presta al día de hoy en algunos equipos de ventilación mecánica para medir la presión transpulmonar. Sabemos que eso se mide bajo un balón esofágico y solo es clicar alguna tecla y nos da la medición. Y ya desde aquí nosotros estamos haciendo ventilación protectora si sabemos cuidar la presión transpulmonar. Sí, y aquí les voy a poner otro artículo del doctor Gattinoni, y aquí podemos ver en la imagen, hablando de presión transpulmonar y hablando de cuidar el pulmón, cómo pareciera que la presión transpulmonar en 12 es lo máximo que pudiera tolerar un pulmón. Es decir, toda presión transpulmonar en centímetros de agua que sea abajo de 12, estamos haciendo ventilación protectora, pareciera que así es. Y en la misma gráfica nosotros nos podemos dar cuenta que cuando la presión transpulmonar se va al doble, por ejemplo, a 24, ya estamos haciendo un biotrauma. ¿Qué pasa aquí? Estamos haciendo un cierre y una apertura cíclica de los alveolos, de los sacos alveolares que se encuentran colapsados, y ese cierre y apertura constante empiezan a lesionar también. Y después, si nuestra presión transpulmonar, por supuesto, no la estamos monitoreando y se nos dispara, pues vemos que ya hay estrés y ruptura, ¿no? Ya hay lesión pulmonar, ya puede haber en ese caso holotrauma o barotrauma, porque estamos ya rompiendo el parénquima pulmonar. Meramente aquí es algo que todos deberíamos de conocer, la tabla del ARSNET, ya mencionada 2 diapositivas atrás, meramente es referencia, pero es algo que tenemos que conocer los que hacemos ventilación mecánica, tenemos que tener esto a la mano, debemos de conocerla. Me parece que todavía al día de hoy no hay nada que supere esto, ningún artículo, nada que nos pueda indicar que no sigue siendo el gol estándar de seguir la tabla del ARSNET para la titulación PIP FIO2, ¿no? Y bueno, pues ya aquí otro artículo más, donde vemos que los volúmenes corrientes bajos en menos de 6 mililitros kilogramo de peso bajo la fórmula del ARSNET es la mejor forma de ventilar o de ventilar gentilmente a un pulmón. Esto publicado en Critical Care en el 2015. Entonces ya, digo, estábamos en el 67, ya pasamos hasta acá, pero bueno, era meramente la referencia. Y ahora tenemos que entender que está muy bien estipulado, muy bien establecido, muy bien estudiado, que el volumen corriente elevado va a causar esa sobredistensión, y a lo largo de esos ciclos ventilatorios vamos a estar dañando el pulmón. Además que, ya lo veremos más adelante, todo tiene que ver con energía. Hoy ya no hablamos tanto de presión o de volumen, sino de energía. ¿Cuánta energía le estamos aplicando al parénquima pulmonar? Ya lo iremos viendo más adelante. Y aquí
A mí me pareciera, esto es un gol estándar. Aquí el mero ejemplo con el peso ideal que debería de tener su servidor, entre 4 y 8 mililitros kilogramo de peso. Obviamente aquí es un pulmón con patología pulmonar y peso predicho, ahí está la fórmula. Yo que mido 1,68 metros, con la fórmula del peso predicho, tendría que estar pesando 64 kilos y medio aproximadamente, que ventilado a 6 mililitros kilogramo de peso, deberíamos de estar, si yo tuviera en este momento una patología pulmonar y estuviera intubado, tendrían que estarme ventilando por ahí de 387 mililitros de volumen corriente. Lo pongo porque al final esta es la forma en la que hoy tenemos que hacer la ventilación mecánica, en la que tenemos que titular el volumen corriente. Y ya, más adelante aquí vamos a pasar a algo que todos debemos de conocer y que yo estoy seguro que todos conocemos y todos hemos escuchado, un artículo que es muy nombrado, que llegó a revolucionar y que me pareciera por el nombre también le ayudó, el driving pressure, ¿no? Del doctor Marcelo Amato, intensivista brasileño, donde pues aquí fue un estudio o fue una recopilación de muchos estudios donde pudieron encontrar y pudieron cotejar entre estudios donde había la mortalidad en pacientes que habían sido ventilados con volúmenes corrientes elevados y PIP bajas versus volúmenes corrientes muy bajos, al revés, volumen corrientes elevados y PIP bajas. Y llegaron a la conclusión de que no podemos rebasar 15 centímetros de agua de driving pressure. ¿Cómo se saca la driving pressure? Tenemos la presión meseta, que esa nos la da una pausa inspiratoria de 1 o 2 segundos, que podemos hacerla en cualquiera de los ventiladores, y en ese momento que tenemos un flujo cero, vamos a calcular la curva de presión, y en ese momento vamos a determinar cuál es nuestra presión meseta, y a ese valor le vamos a restar el PIP, y con eso nosotros vamos a obtener el valor de la driving pressure. No debemos pasar driving pressure de 15 centímetros de agua y con eso nosotros estamos protegiendo el pulmón o no estamos sobredistendiendo ese pulmón. ¿Qué pasó con este estudio? Arrojó algo interesante, perdón. El grupo de mayor mortalidad que se detectó también con todo esto, era el grupo que tenía presiones mesetas arriba de 27 o de 30 y driving pressures mayores igual a 15 centímetros de agua. Ojo, esto denotaba que eran pacientes con un severo daño pulmonar y que tenían una PaO2, FiO2, una PAFI menor a 150. Por eso es que es importante que nosotros tengamos toda esta monitorización, que ahora el PAFI seguramente es que podemos sustituirlo de buena manera con el SAFI, que eso lo podemos hacer con simplemente una pulsioximetría para sacar la saturación de oxígeno y los valores van muy similares. En el 2015 también en el Critical Care salió este otro artículo y en este también decía, y es algo muy interesante, que los pacientes más beneficiados con el aumento del PIB es los que llegamos a controlar la meseta en menos de 27, la driving pressure, por supuesto, en menos de 15, ya lo sabemos por el estudio del doctor Marcelo Amato, pero que además, al momento que nosotros podemos controlar la meseta y la driving pressure, es decir, la meseta menos PIB, su PAFI o su SAFI aumenta más de 25. Entonces, estos pacientes seguramente serán beneficiados con esa ventilación protectora. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, esto me pareciera que son reglas de oro que deberíamos de seguir. Una meseta menor de 30 centímetros de agua o una presión plató menor de 30 centímetros de agua y una meseta menos, un driving pressure, ya lo sabemos, con el estudio del doctor Marcelo Amato, menor a 15 centímetros de agua. Aquí les presento otro estudio que a mí me parece muy interesante. Es un estudio del doctor Villar, ahí en España, donde analizaban el efecto de la presión plató y el del driving pressure en la mortalidad de los pacientes con síndrome de estrés respiratorio, ¿no? Sometidos bajo ventilación protectora. ¿Qué nos arrojó este estudio? Hay cosas muy interesantes, que una meseta menor de 30 con una meseta menos PIB menor de 15 es el paciente que mejor estamos ventilando. Ese paciente lo estamos protegiendo lo mejor que podemos. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo una meseta menor de 30
pero tengo una meseta menos PIB mayor de 15, es decir, un driving pressure mayor de 15 centímetros de agua, mi mortalidad se incrementa al doble que la del paciente que lo tengo completamente en ventilación protectora. Pero ¿qué pasa si tengo el caso del paciente con una meseta mayor de 30 centímetros de agua y una driving pressure mayor de 15? Se incrementa 5 veces la mortalidad de ese paciente. Y entonces, ¿qué quiere decir? O tengo un paciente con un pulmón severamente dañado, pero viene la otra, tampoco lo estoy sabiendo ventilar. ¿Sí? Entonces, si no sé ventilar, ese paciente está en un riesgo muy, muy elevado. Ahora, este estudio, el mismo estudio que les acabo de presentar, arroja cosas también muy interesantes, ¿no? Aquí el doctor del Villar prospectó 478 pacientes y lo validó en 300, y estos pacientes tuvieron una meseta menos PIB, es decir, un driving pressure menor de 18, se elevó un poco el driving pressure, y una meseta menor de 30 centímetros de agua. Ojo, pero estos pacientes estaban ventilados con menos de 7.5 mililitros kilogramo de peso. Ahorita vamos a ver por qué es interesante esto, pero estos pacientes fueron del grupo de menor mortalidad en el estudio que prospectó el doctor. Y después lo vamos a cotejar con este estudio nuevamente, el del driving pressure del doctor Marcelo Amato, donde él tiene, por supuesto, mesetas menos PIB, driving pressure menor de 15, mesetas menor de 27, un poco más conservador en ese aspecto. Fueron 336 pacientes validados en 236, pero ojo, aquí la diferencia con los del doctor Villar es que el doctor Marcelo Amato, o bueno, en su estudio, eran pacientes ventilados a 7.5 mililitros kilogramo de peso o más. Cabe mencionar que entre un estudio y otro hay 2 años de diferencia. 2015 el del doctor Marcelo Amato, el doctor del Villar 2017, con otras pautas, por supuesto, que cambiaron al correr esos 2 años. Pero ojo, esto nos va a arrojar algo muy interesante. También estos pacientes que les estoy presentando, o de este estudio, fueron los de menor mortalidad. Y lo vamos a ver acá, ¿no? Es exactamente lo mismo. Primero presentamos a los del doctor Villar y luego los del doctor Marcelo Amato. Ambos fueron los 2 grupos de menor mortalidad, ventilados de manera diferente. Nos damos cuenta, ¿no? Varían un poquito las presiones, unos arriba del volumen corriente, otros por debajo, que a mí me pareciera es lo que deberíamos de hacer dentro de un particular punto de vista, menos de 7 mililitros kilogramo de peso, pero ambos grupos coinciden que se le estaba aplicando una fuerza o un poder a esos pacientes en cada ciclo ventilatorio de 12 joules por minuto. Y entonces ya estamos acuñando un nuevo término, los joules, el poder, la energía, que yo les había mencionado hace unos minutos, la energía con la que yo estoy ventilando a ese paciente. Hoy hablamos de energía y ahorita vamos a ver por qué esto es muy importante. ¿Sí? Hoy ya no hablamos solo de la presión o del volumen o del flujo, de la velocidad. Hoy hablamos de un conjunto bajo una fórmula que nos da esto, ¿no? ¿Cuánta energía le estoy metiendo al pulmón? Y estoy entendiendo lo que yo les decía hace un rato, estoy entendiendo qué pulmón estoy ventilando, porque para eso voy a poder o voy a tener que tratar de alcanzar esta meta. Debo mencionarles, por supuesto, que también es algo difícil llegar a los 12 joules minuto cuando uno es un pulmón sano. Y acá el doctor Luciano Gattinoni, conocido también por todos, digo, ya vimos ahí sus artículos, y nos presenta en 2016 el famoso o la famosa fórmula del mechanical power o del poder mecánico, ¿no? Donde pues pareciera, aquí están todos los componentes de la ventilación mecánica, ¿no? Frecuencia respiratoria, volumen corriente, presión pico, meseta menos PIB, tenemos prácticamente todo, ¿no? Es decir, y el doctor junto con sus colaboradores, por supuesto, encontraron que todos los componentes de la ventilación mecánica son importantes y todos pueden o no causar daño dependiendo de cómo hayan sido seteados. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos, esto es lo que nosotros deberíamos de entender o tenemos que entender cuando hacemos ventilación mecánica. Estamos viendo gráficas de volumen, presión,
y si nosotros vemos en el lado derecho de su pantalla, vemos la gráfica de un ciclo ventilatorio y es en lo único que nosotros nos fijamos. Si nos damos cuenta, entre las dos primeras líneas punteadas que están en vertical, tenemos ahí lo que es la diferencia entre la presión plató y la presión pico. Después viene lo que es el driving pressure entre las otras dos líneas punteadas y después viene todo lo que es el PIB. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos y estamos viendo ya en ambas imágenes que hay mucho más color, muchos más colores fuera de la gráfica ventilatoria. Entonces, ¿y qué pasaba con esto? Que al final todo esto es lo que nosotros estamos aplicando de energía pulmón en un ciclo ventilatorio. Es decir, aquí ya vemos que se cataloga y se mide la elastancia estática, la elastancia dinámica, la resistencia. Es un todo lo que tenemos que entender, no solo la gráfica, ya no solo nos debemos de basar en la gráfica para entender y tratar de hacer una ventilación protectiva al paciente, sino tenemos que entender que hay muchas más componentes y mucha más fuerza que le estoy metiendo a ese pulmón, a ese parénquima, y por ende tengo que cuidar mucho más lo que yo estoy haciendo en mi trabajo en la terapia intensiva. Ahora, retomando esto para que veamos cómo es importante y cómo sí influye cada uno de los componentes que nosotros seteamos. Aquí nuestro componente a diferenciar va a ser el volumen corriente, y si lo vemos, tenemos un paciente con un volumen corriente de 300, frecuencia de 20, presión pico de 30, driving pressure de 15 y tiene un poder mecánico de 13.2. Yo les había dicho que lo ideal sería que estuviera en 12 joules minuto. Y después tenemos un paciente que tenemos 600 mililitros de volumen corriente y todo lo demás exactamente igual, lo único que cambia es el volumen corriente, pero aquí vemos que el poder mecánico se va al doble, a 26.4. ¿Qué quiere decir con esto? Ese paciente tiene un alto índice de mortalidad, nada más por el volumen corriente que está o no está bien seteado, el paciente está aumentando su mortalidad y está aumentando la posibilidad de lesión pulmonar por fuerza, por energía que le estoy aplicando al pulmón. Ahora, si nos vamos a la driving pressure, que sea nuestra variante, aquí lo vemos, 300 mililitros en ambos, frecuencias respiratorias de 20, presiones pico de 30 y presión pico de 35, de 55, con una meseta menos PIB de 10 y un PIB de 20. ¿Qué pasa? Acá el poder se va igual de 14.7 a 26.4, casi se está duplicando también. Y entonces ya estamos viendo que hay otro componente que también influye en la injuria pulmonar y en la mortalidad del paciente. Ahora vamos a la frecuencia respiratoria. Antes, yo recuerdo todavía cuando estudiante, a veces bajábamos el volumen corriente y aumentábamos las frecuencias respiratorias, pensando que no había ningún tipo de daño a esos pacientes, pero hoy sabemos que sí. Y la delta es de 1.6 y lo vamos a ver nuevamente, 300 mililitros de volumen corriente, 20 de frecuencia, 30 de frecuencia en el otro paciente, es decir, hay 10 ciclos de diferencia entre uno y otro, presiones pico muy similares, mesetas menos PIB, es decir, driving pressure de 10 en ambos pacientes, pero el paciente que tiene 20 ciclos de frecuencia tiene 14.7 de joules de poder mecánico, y el paciente que tiene 30 ciclos por minuto tiene 23.8. Entonces las veces son importantes, ¿no? Ya vimos que también las veces que yo estoy ciclando por minuto a ese paciente también está afectando el poder y está afectando o lesionando el pulmón. Otra vez, ahora el PIB. El PIB pareciera que es el de las variantes la menos dañina o la más controlable. La delta va a ser por 1, es decir, cada vez que yo aumente 1 centímetro de agua de PIB, voy a aumentar 1 el poder mecánico. Nuevamente vemos, la única diferencia es el PIB en 5 y el PIB de 10 en el otro paciente. De 14.7 se va a 18.8. ¿no? Es casi 4 o 5 lo que aumentó el poder mecánico. Entonces ya vimos que todos los componentes que nosotros podemos controlar en la ventilación mecánica pueden ser causales de lesión pulmonar y, por supuesto,
de ergotrauma, ¿no? Lo que ya hemos visto en unas diapositivas anteriores. Ahora, esto es importante. Si nosotros vemos aquí, en el 2002, los pacientes con SDRA eran ventilados más o menos, haciendo los cálculos y viendo los estudios de aquel entonces, con 37 joules por minuto. Y esos pacientes tenían una mortalidad del 53%, es decir, estaba el poder mecánico, que en ese momento no se medía, estaba completamente disparado, ¿no? De 12, que sería lo de protección, a 37, pues estábamos completamente desfasados. Por eso la mortalidad tan elevada. En el 2016, esto publicado en el JAMA del 2002. En el 2016, igual publicado en JAMA del 2016, vemos cómo ha cambiado esto, ¿no? Después de saber ahora lo del poder mecánico, de tener la fórmula del doctor Gattinoni, vemos que un paciente ventilado con 23 joules minuto de poder tiene una mortalidad aproximada del 35%. Y si podemos reducir todavía el poder mecánico, es decir, todavía podemos mejorar la ventilación con ese paciente, reducirlo a 21 joules, vemos que su mortalidad también cayó de 35 a 29. Entonces, ¿es importante o no? Por supuesto, me pareciera que esta herramienta de monitoreo, porque todo lo que yo he presentado hasta ahora son herramientas de monitoreo. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entender que es lo que tecnológicamente hoy tenemos, lo que la gente que estudia, que hace las prospecciones, que hace las fórmulas, nos ha dado todas las herramientas para poder monitorear. Dependerá mucho la terapia intensiva en donde esté, qué tanto trabajo tenga, pero tenemos muchas herramientas y algunas, seguramente, si no puedo ocupar toda la fórmula del poder mecánico, porque hay muchos pacientes que tengo ventilados, pues podré ocupar el driving pressure, podré hacer, obviamente, el volumen corriente bajo el peso predicho, ocupar la tabla del ARSNet. Tenemos muchas cosas hoy que podemos hacer para poder, una, ventilar gentilmente al paciente y la otra, monitorear que esa ventilación esté siendo gentil y esté surtiendo efecto, ¿no? Y todo esto es todo lo que les acabo de presentar, como ya se los mencionaba, por la fórmula del poder mecánico del doctor Gattinoni. Otra vez, miren, aquí es un aumento exponencial de la mortalidad para que lo entendamos más. A 12 joules minuto es un paciente que está completamente bien ventilado, pero seguramente es un pulmón que está sano, que es un pulmón que no tiene ningún tipo de daño. Pero aquí vemos cómo cada joules minuto, cada 5 joules minuto que aumenta el poder mecánico, aumenta exponencialmente la mortalidad. De 12 nos vamos a 17, que podría ser, me parece, lo máximo tolerable hasta el día de hoy. Aumenta la mortalidad al 20%, a 22 joules al 29%, a 27 joules 35% de mortalidad. ¿Qué es lo más interesante y lo que me encanta de esta fórmula del doctor Gattinoni? Es esto, ¿no? Cada componente tiene su razón de ser y si vemos, cada uno de los componentes de la fórmula del doctor Gattinoni, el poder mecánico, tiene su estudio, o bueno, lo podemos corroborar en un estudio. Entonces, todo está completamente medido. Solo es aprendernos la fórmula y aplicarla. ¿No es fácil? Pues por supuesto, no es tan fácil todos los componentes en una sola fórmula, pero seguramente al paso de las repeticiones lo tendremos dominado, ¿no? Tendremos dominada completamente la fórmula. Aquí les presento algo que me parece muy interesante y tendremos ver qué pasa en este año y el que sigue, ¿no? El doctor Paolo Pelosi, que también es uno de los líderes de opinión hablando de ventilación mecánica, la doctora Patricia Rocco y el doctor Pedro Silva, en las guías anuales de medicina intensiva y de emergencia, publican esto, que me parece interesante. ¿Cuál es la resistencia que tiene el pulmón dependiendo la variabilidad de la lesión? Y entonces pareciera al poder mecánico, la resistencia al poder mecánico, pareciera, conforme lo que prospectan aquí en el 2020 el doctor Pelosi y compañía, que el pulmón sano es el menos resistente al poder mecánico. Si vemos aquí, en lo primero vemos una anestesia normal a 12 joules minuto y va aumentando el ARS, ya van aumentando gráficamente los niveles del ARS en los pacientes y vemos cómo el pulmón va siendo más tolerable a un poder mecánico más elevado. Entonces, me pareciera que esto es muy importante, habrá que ver qué más dicen los estudios, pero bueno, ojo, tendremos que poner énfasis en eso. Yo les recomiendo que pudieran dar una lectura amplia a todo lo que se dice del tema, me parece muy, muy interesante, y tenerlo nada más ahí, ¿no? O sea, como un dato más que podemos ocupar o no y que debemos de conocer los que estamos en los cuidados críticos.
Entonces, ¿qué es el ergotrauma? De todo lo que de lo que hemos estado hablando, pues en el 73 hablábamos de barotrauma, en el 88 de bolotrauma, en el 97 de la teletrauma, el cierre y apertura cíclica que causaba daño, y hoy la ruptura, ¿no? El daño, el ergotrauma por lo que ya habíamos dicho, ¿no? La energía que le estoy aplicando al pulmón, con cuánta fuerza estoy metiendo dentro de todos los componentes el gas al pulmón. Algo que también a mí me parece muy, muy interesante y que tenemos que tener en cuenta es que, y esto también causa daño al pulmón, es no cuidar la oxemia del paciente. Les pongo aquí esto que está publicado en el 2017, métricas de hiperoxia arterial en pacientes en cuidado crítico, y con esto se arrojó en este estudio que los pacientes que son llevados a presiones arteriales de oxígeno arriba de lo normal, arriba de 120, versus los pacientes que están muy cercanos a los 75, tienen mucha más mortalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El oxígeno también daña, y eso lo sabemos de toda la vida. Sabemos que el oxígeno también es dañino para el parénquima pulmonar, pero pareciera que siempre estamos preocupados por una mejor oximetría. Un pulmón que no es sano, un pulmón que está dañado, un pulmón con SDRA en cualquiera de sus fases, que yo lo tenga saturando arriba del 88% o 90%, es una excelente oxigenación de ese paciente. No debo buscar aumentar mucho más la oxigenación porque también voy a provocar injuria pulmonar por altas concentraciones de oxígeno. No hay límites para el crecimiento humano, puesto que no hay límite para nuestra inteligencia. Brindemos todo el confort tecnológico posible que hoy tenemos a nuestros pacientes, pues nuestra inteligencia ya nos ha dado las herramientas para hacerlo. Nos toca a nosotros a aprender y a utilizarlas en su máxima capacidad. Muchas gracias, les dejo ahí mis redes sociales. Les saludo, yo estoy aquí a 30 minutos de la bella Chichén Itzá, una de las maravillas del mundo moderno. Les mando un abrazo muy fuerte desde México. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por esta interesante conferencia. Realmente creo que nos debemos quedar con que el monitoreo ventilatorio es sumamente importante si queremos ser precisos con cómo dosificamos y qué decisiones tomamos para nuestros pacientes, ya sea desde una lesión pulmonar leve hasta el SDRA en sus peores formas. Tenemos que mirar al paciente y a ese pulmón de ese paciente en todas sus caras y tener en cuenta que el paciente es un todo, ¿cierto? Hay que hacer una correlación bastante exhaustiva si queremos seguir bajando esas estadísticas de mortalidad. Para estos espacios, para que sigamos enriqueciéndonos con ese conocimiento tan valioso y sobre todo con esos conferencistas que nos traducen y nos bajan todos esos conceptos que pueden ser a veces tan complejos a la cotidianidad. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, Le damos la bienvenida a todos los que se encuentran acá, a los que llegaron hace poco, a los que llegaron hace un rato. Muchísimas gracias realmente por estar esta noche de viernes acá. Es muy valioso para nosotros y para ustedes mismos, ¿cierto? Estar construyendo esta comunidad académica. Esta asociación colombiana de cuidado intensivo pues les da la bienvenida. Esperamos pues que sea de su agrado esta noche y esta sesión de conferencia. Los invitamos a que realicen sus preguntas por el chat, van a estar respondiendo a nuestros conferencistas y en caso pues de que tengamos el espacio, vamos a ampliar la sesión de preguntas al final. Sin embargo, nuestros ponentes van a estar muy activos en el chat respondiéndolas. Para continuar, vamos a darle paso al doctor Akves Vera, nos va a acompañar con su conferencia de reología pulmonar. El doctor Akves Vera es terapeuta respiratorio certificado y especialista clínico para Latinoamérica de General Electric. Doctor Akves, bienvenido. Muchas gracias, doctora Kelly. Espero que me escuchan bien. ¿Ya se ve mi pantalla también? Claro que sí. Perfecto. Como tú decías ahora, muchísimas gracias a todos los participantes que están en este momento porque hoy es viernes, puente y día de brujos, el día de todos los santos. Entonces, agradezco la participación. Muchas gracias por estar en esta ceremonia, en esta liturgia del conocimiento, que eso nos hace diferentes de todas las especialidades. Y eso es lo que tenemos que hacer, diferenciarnos con criterio, pero con conocimiento.
Entonces, bienvenidos a esta charla, en el cual la titulé como Radiología Pulmonar, para hablar un poquito de conceptos de la mano de la excelente presentación que acaba de hacer nuestro colega, doctor Juan Carlos, desde la Ciudad de México. Bueno, es impresionante persona. Entonces, eso es como ligado de la mano. Entonces, bienvenidos. Mi conflicto de intereses, como decía la doctora Kelly, yo soy especialista clínico para General Electric. Es mi conflicto de intereses que tengo para esta presentación. Muy bien. Entonces, primero que todo, hay que saber qué es la reología. Pues la reología, desde la física, como a todos nos gusta la física, es una rama que estudia ¿qué? Estudia la deformidad de un cuerpo sometido a esfuerzos externos. Que es esencial, ese estudio, esa submodalidad de la física es esencial en industrias como el petróleo, en la fabricación de plásticos, en la alimentación, hasta en perfumería. Entonces, la radiología, a pesar de que no sea una palabra muy común para nosotros, es una especialidad que es muy utilizada para la vida cotidiana. Entonces, la radiología se especializa en fluidos y nos define los fluidos como tres tipos. Los de Newton, newtonianos, recordemos que hay tres leyes físicas de Newton, que fue lo que hizo el teorema de Newton, que es la inercia, la dinámica y la acción-reacción. Y que la diferencia con estos fluidos newtonianos es que no responden a cambios de temperatura ni a cambios de presión. Mientras que los fluidos no newtonianos no van de las leyes de Newton, sí responden a los cambios de temperatura y a los cambios de presión. Recordemos que la viscosidad de un fluido es la resistencia de ese líquido al flujo. Entonces, eso es lo que se define como aparte de fluidos. Y tenemos por tercer tipo, es los viscoelásticos. Lo resalto aquí porque aquí es donde tenemos que empezar a hablar de que la parte pulmonar o de la parte fisiológica del pulmón es un tejido viscoelástico, con otro componente que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué se relaciona con todos esos tejidos? Se va a relacionar la deformación, que tanto se cambia ese fluido, ese flujo, la velocidad de deformación, cuánto se demora, cuánto es el tiempo mientras que se desplaza o se cambia su forma original, a qué temperatura cambia y a qué presión. Entonces, esto es el concepto base principal de donde trabaja la radiología. Entonces, ¿qué nos interesa en este momento? Que vamos a hablar del pulmón, es un tejido viscoelástico. Muy bien, y en este artículo que salió en el año 70 ya se hablaba de un concepto de estrés. Más adelante lo vamos a definir completamente. Lo que quiero importante es que esta comparación de la gráfica. En el 70, en este artículo de un grupo estadounidense sacaron esta relación, empezaron a hacer las relaciones entre el tejido pulmonar y los diferentes componentes. Entonces, si podemos ver en la gráfica de la izquierda, cuando podemos asociarlo, miremos que podemos asociar los triángulos, que es un componente plástico, como la curva de ¿qué? De ascenso de la presión en el pulmón. Y si vemos la curva punteada, podemos ver unas condiciones parecidas, muy similares físicamente, cuando hay un componente pseudoplástico. Entonces, miren que desde hace más de 40 años ya había una relación desde la parte de la radiología aplicada a lo que se estaba graficando en ese momento en el pulmón. Recuerden que hace 40 años no había gráfica ventilatoria. Todo eran cálculos y eran todo manual, eran dibujos que se abstraían de diferentes modelos que se hacían en todos los científicos y estudios que hacían los artículos. Entonces, aquí, desde la parte de la física, hay que hablar del módulo de Young. El módulo de Young, ¿por qué? Porque es una constante que utiliza la fórmula que vamos a ver más adelante. El módulo de Young es un módulo que también se conoce como el de elasticidad longitudinal. Esto es un físico que descubrió que la mayoría de los componentes sólidos del mundo cumplían esta propiedad. Y esta propiedad simplemente es que maneja un límite de proporcionalidad. Es un límite donde se alcanza su mayor expresión, donde no hay daño, donde se conserva la estructura de ese sólido. ¿Ya? Y hay una parte, especie naranja, como una especie sombrío, por decirlo así, un umbral sombrío, donde hay un punto de máxima elasticidad, que podemos ver en la parte superior de la gráfica. Cuando se pasa del límite de proporcionalidad y se pasa el máximo de elasticidad,
se va a empezar a generar microfisuras y microfracturas en el tejido sólido, hasta que llegue a un punto que se llama el estrés máximo. Miren lo que pasa aquí en la caída. Aquí hay una especie de descanso de esa aplicación de la fuerza y se va distribuyendo hasta que llegue a un estrés máximo. O sea, se genera una presión muy alta. Y si ya se pasa ese límite, ya lo que va a generar es la fractura del tejido sólido. Entonces, normalmente, no todos los cuerpos sólidos tienen la misma proporción, pero se pudo descubrir que el valor normal de esta constante son 13.5 centímetros de alto. Entonces, si nos vamos al módulo de Young, de la parte de la elasticidad, lo asociamos con la injuria pulmonar, podemos tener una buena correlación. Miren que aquí, como explicaba el doctor Juan Carlos excelentemente, que a medida que aumentaba presión y más daño, y eso lo sabemos todos, y eso es lo que nos tenemos que grabar en la cabeza. A mayor presión plato, más daño, a mayor pico hay que vigilar qué pasa con el paciente, a mayor drive pressure hay que ventilar mucho mejor, y ahora que hay que hablar de poder mecánico. Entonces, a medida que se aumentan estas presiones de la vía aérea en el eje de la X, miren que va generando los diferentes daños a nivel pulmonar. Hay una injuria tisular, llámese injuria o inflamación o edema, y a medida que aumenta la presión por encima de 30-35, ya hay una ruptura generando hasta un neumotórax y llevando a que por encima de las presiones nos genere bolotrauma. Y si esto lo asociamos y lo extrapolamos al módulo de Young, podemos determinar todas las fases de la ruptura del tejido sólido que tiene el pulmón, basados en este módulo. Entonces, cuando estamos sin ningún daño, en presiones adecuadas, tenemos una región elástica. No hay ningún inconveniente, el pulmón está protegido. Pero a medida que va subiendo, como les decía anteriormente, que va subiendo las presiones, vamos a generar más daño. Entonces, aquí ya se está subiendo, haciendo el ascenso hacia el límite de estrés o el límite de proporcionalidad. Entonces, miren que va subiendo y a medida que aumenta la presión, llega hasta el punto de la ruptura. Es donde ya, después de que pase el límite de proporcionalidad, llega el máximo estrés, y ese máximo estrés ya nos va a generar, ¿qué? La ruptura, microfisuras y fracturas del tejido. Entonces, se pierde el componente elástico pulmonar desde que se genere más altas presiones basados en ¿qué? En este concepto de reología, que es el módulo de Young. Esto lo vamos a ver más fácil más adelante. Y que un valor normal, como les decía, se considera en la mayoría de los sólidos, cambia por los sólidos, pero una constante que se ha encontrado ha sido de 13.5 centímetros. ¿Y esto a qué se debe? ¿O qué debemos tener en cuenta? Las fibras pulmonares. El cetoesqueleto pulmonar es una especie de panal. Y aquí lo vemos en la gráfica de la izquierda. Pueden ver que cuando el pulmón está en su punto de reposo, pues su capacidad residual funcional, donde no hay consumo metabólico del pulmón, todas las fibras están recogidas. Están en un punto de descanso, sin consumo. Y miren cómo pasa, cómo es de grueso la estructura de ese cetoesqueleto pulmonar. Pero a medida que se aumenta el volumen, o se va abriendo, se va deformando el parénquima pulmonar, se va ampliando, se van estirando esas fibras como si fuera un resorte y se va disminuyendo el grosor de las paredes del cetoesqueleto pulmonar. Y esto lo vemos en esta gráfica, que es aquí llegar a un 80% de la capacidad pulmonar total, la capacidad respiratoria. Y estas fibras están compuestas de 3 componentes importantes, que es el colágeno, la elastina y los proteoglicanos. Entonces, esa fuerza del módulo de Young está diciendo en qué momento este cetoesqueleto ya pasó su límite de proporcionalidad y ya está generando microfisuras, microfracturas hasta que lleguemos a la ruptura. Esto lo explicó Juan Carlos muy bien, no me voy a detener en esta parte porque él lo explicó perfectamente, pero sí les quiero decir que entre estas combinaciones de los 4 traumas clásicos que vemos que se ha denunciado como el barotrauma, el bolotrauma, el atelectrauma y el biotrauma, hay que asociarle 2 nuevos elementos, 2 nuevos actores, como lo mostró Juan Carlos en la fórmula del poder mecánico inicial que patentó, que enunció Gattinoni como inicial fórmula, y después salió las derivaciones. Y ahí entran 2 conceptos nuevos que están generando también injuria pulmonar, pero que no ha sido tan bien desarrollado. Y ahí entra lo que es el flujo
y la frecuencia respiratoria. Y eso hemos encontrado en pacientes COVID. Le ponemos alta frecuencia y el paciente se inflama. Entonces, ya lo que es el volumen, la presión y la PIB, ya se le tiene que asociar lo que es el flujo y la velocidad o la frecuencia respiratoria de ese paciente. Y eso nos lleva ¿a qué? A que nos aumente el ergotrauma. Entonces, son 4 elementos, ya son 6 elementos más para generar que hay que poner cuidado para la injuria pulmonar. Muy bien, pero la injuria, todos esos conceptos de los 4 traumas, más el flujo y la frecuencia respiratoria, eso se llama ergotrauma. Y el ergotrauma tiene 2 componentes en común de todos los traumas, que es lo que se llama el estrés pulmonar y el strain pulmonar. Y esto es de la parte de la rheología de la física, porque esto viene de la física, de la ingeniería de materiales, para hablar de qué, de cómo se comporta el cuerpo sano. Entonces, en 1970, volviendo a pasar este artículo que vimos, aquí ya empiezan a decir que es que hay unas presiones que hay en el sistema respiratorio y nos dan unas fórmulas matemáticas para empezar a entender cómo se genera o cómo es la presión que entra a ese parénquima pulmonar. Fácilmente aquí no me va a tener la fórmula matemática, simplemente el esquema que nos proporciona este artículo nos dice, hay una fuerza cero, una fuerza en reposo, si se aplica una presión, va a haber un cambio de fuerza. Es la tercera ley de Newton, acción-reacción. Entonces, aquí lo que va a cambiar, entonces, hay una de reposo, si hace una fuerza, hay una fuerza adversa a esa fuerza inicial. Y eso es lo que diagraman aquí en la gráfica A, de la parte superior. Miren que aquí dibujan un alvéolo y ven todas las fuerzas que tiene en el citoesqueleto pulmonar. Y eso es lo que se conoce como la interdependencia alveolar. Se van juntando los alvéolos y se van abriendo o cerrando dependiendo del ser que tenga ese parénquima pulmonar. No da una fórmula matemática, esto simplemente es una presión de cambiante menos una presión inicial. Y a eso se le suma las sumatorias de la fuerza cero, cuando no hay fuerza, sobre una superficie, sobre un área, menos el cambio de la sumatoria del cambio de esa fuerza impuesta sobre un área aplicada, y menos la presión de todo el sistema, que es decir igual a cero. Pero en resumen de lo que hemos tenido, de lo que se ha desarrollado ya en los años 2000, es que la presión alveolar menos la presión pleural es igual a la suma de las fuerzas secundarias sub I sobre el área aplicada. Y miren la fórmula que hay aquí. Presión alveolar menos presión pleural. Aquí podemos hablar de, posiblemente, de la traición pressure, ya se hablaba desde el año 70. Muy bien. En este artículo también del 80 nos dice que no solamente el strain depende del órgano, también de la estructura y de sus acompañantes o lo que está alrededor de ese órgano. Hablando del pulmón, ¿qué órgano tenemos más importante relacionado al pulmón? Tenemos el corazón, el mediastino. Que no es un órgano, pero es un espacio, pero el órgano más importante está el corazón en el mediastino, que se correlaciona o es vecino, como dice el artículo, del pulmón. Y que esa geometría del corazón, la geometría del pulmón y los vecinos, los órganos vecinos, también van a influir en la parte estructural del estrés. Entonces, estrés y strain no he definido qué es. Aquí vamos a definir. Si hacemos un corte longitudinal a este pulmón, aquí lo hicimos en la parte media, aproximadamente. Si le aplicamos un vector de fuerza, en física, un vector que tiene magnitud y dirección, entonces cuando se aplica ese vector, hay una reacción. ¿Y cuál es la reacción? Va a haber una aplicación de ese parénquima pulmonar. ¿Y esto nos lo genera qué? A la presión alveolar. Y la presión alveolar se puede estimar más fácil, mucho más certera con la presión esofágica, que es lo que hablaba Juan Carlos anteriormente. Entonces, cuando se le aplica una fuerza a este corte longitudinal, podemos ver que está en el parénquima pulmonar. Delimitado, ¿por qué? Por la pleura, para sacar la presión esofágica, como les comenté anteriormente. Entonces, esta fuerza aplicada es lo que se conoce como estrés, o se define como estrés. Y cuando hay una deformidad, en física se llama momento, entre un momento sub-cero, donde no hay ningún cambio porque no hay aplicación de fuerza, pero cuando pasa un momento sub o un momento sub 1, hay un desplazamiento o hay un cambio de esa estructura, es lo que se va a llamar el strain pulmonar.
Entonces, en resumidas cuentas, estrés, fuerza, strain, deformidad. Eso es una definición mucho más simplista. Pero mire que es el concepto que viene desde la física. Entonces, para entenderlo mucho más fácil, vamos a la tecnología moderna. Esto es una foto. Tomamos una foto. Y yo quiero ver que es que en la foto, detrás de la persona que le tomé la foto, pasó un carro que me llamó la atención. Entonces, ¿qué hago yo? Yo presiono la pantalla del celular. Esa presión es el estrés. Si lo vamos al pulmón, es aquí. Yo me puedo desplazar desde un punto a un punto B, haciendo que me crezca esa imagen. Entonces, cuando yo le hago zoom a la foto, para ver un detalle específico de esa fotografía, esa deformidad de la foto es el strain pulmonar. Si lo aplicamos al pulmón, yo quiero ver en este punto qué pasa, yo quiero ver este punto específico, lo quiero observar, hay que analizarlo, y hago fuerza, lo cambio de posición, y eso es lo que se llama strain pulmonar. La fuerza que aplico a la pantalla es el estrés, y la deformidad, el zoom de la foto, es el strain pulmonar. Muy bien. Entonces acá, lo que les decía anteriormente, de la rheología, de los fluidos, se estudia los viscoelásticos. Y el pulmón se considera un órgano sólido viscoelástico. Entonces aquí empieza a hablar de cuando hay un strain, cuando hay una fuerza, cuando hay una deformidad impuesta en un tejido elástico puro, es lo que se conoce en física como el cuerpo perfecto de Cook, que eso no existe, simplemente está referenciado. ¿Por qué? Porque a la misma fuerza que se le aplica, se deforma de la misma forma. Miren que aquí entre la figura superior y la figura inferior, al strain impuesto de esta forma ascendente de una meseta, el órgano se deforma igual. Esto no existe, simplemente es un teorema que sale en la física, pues, que es el órgano perfecto, el sólido perfecto. Pero como el pulmón es un sólido viscoelástico, esa respuesta al estrés impuesto va a cambiar. Entonces, volvemos a lo mismo, empieza un test sub 1 hasta un test sub 2, donde se hace una meseta en la parte superior, y en la parte inferior, miren lo que pasa en la línea roja, que a ese estrés impuesto, sin cambiar esta gráfica, esa deformidad continua, miren lo que pasa a la respuesta de un tejido viscoso. A medida que se va generando fuerza, llega un punto, aquí en este punto es la meseta, en ese punto se pierde la fuerza y llega a una línea cero. Eso es un tejido elástico, viscoso, perdón, pero cuando se aplica ese mismo strain, en una respuesta viscoelástica, o sea, ya junta los dos componentes, el viscoso elástico siendo un sólido, miren lo que pasa con la línea roja. Se le aplica constantemente entre un TEP sub 1 y un TEP sub 2, un tiempo. Ese estrés llega a una meseta, pero miren lo que pasa, que se empieza a deformar lentamente hasta que llega a un punto máximo, pero no llega al punto cero como la respuesta viscosa. Entonces, ¿qué pasa en este sitio? Si ustedes lo ven bien, miren que la respuesta viscosa a nuestro impuesto tiene una morfología de la onda de presión, de un modo de presión. Y el strain de la respuesta viscoelástica tiene parecido a la morfología de la onda de presión en un modo de presión. Entonces, eso es la respuesta que hace el pulmón ante la respuesta física en el pulmón ante un órgano sólido viscoelástico. Es el componente que se juntan los dos siendo independientes. Entonces, en este artículo que nos dice de la dinámica alveolar, lo que nos muestra es que produjeron injuria pulmonar con PAFI por debajo de 300 y encontraron que hay diferentes situaciones de injuria pulmonar. ¿Qué era lo importante? Es determinar cómo era el cambio dinámico de ese alveolo. Recuerden que uno de los componentes importantes de la PIP, aparte de mejorar la oxigenación y la ventilación, es la estabilidad de la membrana alveolocapilar. Porque miren aquí en esta fase inspiración-expiración, miren el cambio que hace en cada fase. Es un cambio mínimo. Y estos espacios vacíos es donde están los pulmones, los alveolos colapsados. Es lo que tenemos que reclutar. Entonces, este cambio es un cambio dinámico. Y el que tenemos que proteger, el que tenemos que disminuir. Que a medida de la charla vamos a ver cuál es lo más importante. Si el cambio estático o el cambio dinámico. ¿Qué he encontrado en este artículo? Que aquí se perdía el surfactante.
El surfactante se perdía por cuatro causas. Uno es porque se iba a las pequeñas vías aéreas, el otro porque se inactivaba el surfactante, otro era porque había un edema pulmonar rico en proteínas, o el surfactante se iba por la sangre. Y está demostrado, y todos sabemos que este artículo lo rectificaba, que era a la falta del surfactante y había mucho más daño pulmonar. Aumentaba que el dinamismo pulmonar, o sea, el alveolo cambiaba mucho de forma y no se mantenía en su estructura con la piel. Entonces, en el 2008, Gattinoni aplica la ingeniería de materiales, no lo aplica al pulmón y nos formula y nos enuncia una fórmula. Esa fórmula es que nos habla del estrés. ¿Qué es el estrés? La presión transpulmonar. ¿Y qué es el strain? El volumen corriente, cambio de volumen corriente sobre volumen de capacidad residual funcional. Y a esto se le liga o se le junta la estancia pulmonar específica, que es lo que se conoce como el módulo de Young, lo que vimos anteriormente, que es 13 puntos. Entonces, la fórmula que define es la presión transpulmonar o el estrés es igual a la estancia longitudinal, módulo de Young, por volumen corriente sobre capacidad residual funcional. Y que si ya sobrepasamos el estrés, eso se va a llamar barotrauma. Y si sobrepasamos el volumen corriente sobre la capacidad residual funcional, eso es strain, y eso nos va a generar barotrauma. Entonces, ya el concepto tan clásico de barotrauma ya se empieza a cambiar por estrés y strain. En este mismo artículo encontraron que el strain y el strain pulmonar es muy estable a pesar de altos volúmenes corrientes y a pesar de cambios de PIB, como lo vemos acá. 6 mililitros de volumen corriente contra 12, con PIB de 5 y PIB de 15. Se estabiliza y el strain pulmonar es más estable. Encontraron que ese strain pulmonar versus la presión transpulmonar producía un reclutamiento. O sea, se pueden recuperar unidades alveolares desde ese strain pulmonar, de esa capacidad residual funcional, desde un 0 a un 50%. Entonces, no se puede lograr un reclutamiento de toda la capacidad residual funcional, solamente puede lograr máximo un 50%. También depende de qué, de la postura del paciente. Ahora en COVID la pronación ha sido una salvación. Entonces, ese strain y ese estrés pulmonar también va a cambiar en la posición del paciente. Aquí son las zonas de pulmón divididas por zonas ROI, en el cual vamos a encontrar las zonas no dependientes, NDPD, las zonas medias pulmonares y las zonas dependientes del paciente supino, y la zona central. Cuando pronamos al paciente, todos sabemos que una de las partes de la fisiología de la mejoría de la oxigenación es porque libera las zonas no dependientes del pulmón y se vuelve más ventral. Entonces tenemos aquí las zonas no dependientes, que quedan en la parte superior, las zonas medias y las zonas dependientes que quedan en la parte posterior del paciente, en posición prona. Entonces, esas posiciones, el cambio de posición también nos va a cambiar el estrés pulmonar. Entonces, miren cómo cambia en las diferentes zonas no dependientes, en la zona central, en la zona media, miren las zonas dependientes, qué tanto se aumenta ese estrés pulmonar y cómo se comporta en la sumatoria de todas las zonas. Entonces, ¿qué se puede encontrar en este artículo? Que las zonas dependientes son las que más estrés se generan. Y eso lo muestra también esta gráfica en donde la posición prona versus la supina en barras blancas, miren el porcentaje de strain contra el porcentaje de estrés. Entonces, miren cómo cambia en las diferentes posiciones, cómo disminuye todos esos valores de estrés. Y también diferenció en este artículo con los modos ventilatorios. ¿Cuál era por presión? ¿Cómo se comportaba por presión? ¿Y cómo se comportaba por volumen? Encontrando que el paciente ventilado por volumen en supino aumentaba mucho más el strain pulmonar en las zonas no dependientes. Mientras que si se pasaba igual en presión como en volumen, igual. Ya, si el paciente se pronaba, toda esta parte no dependiente del pulmón disminuía a unos valores mucho más seguros en los dos modos ventilatorios, en presión y en volumen. ¿Qué ratifica esto? Que ningún modo es mejor que el otro. Que es que es mejor el volumen que la presión, que es mejor que el volumen. No, eso no está demostrado todavía. Y hay muchos artículos que lo dicen. Entonces, un puntico pues para determinar que no cambia, que cambia en presión, cambia en volumen, cambia en la posición, en prono a supino.
Este artículo de 2011 nos dice, bueno, hay un umbral, hay un valor determinado. Eso es un estudio que sacó el grupo de Catinoni con 29 cerditos. Los puso a ventilar 60 horas y les produjo daño pulmonar. Y encontró que a medida que pasaba el tiempo del daño pulmonar, el pulmón de estos cerditos pesaba más, se llenaba más de edema, fue más pesado después de terminar el estudio post-mortem. Encontró que con ese crecimiento, con ese agua pulmonar, con ese peso aumentado del pulmón a medida que se dañaba el pulmón, había una correlación casi lineal del estrés con el estrés. O sea, la fuerza contra la deformidad. Pero llegaba un punto que por encima de 2.5, ya se perdía esa linealidad. Ya el estrés se iba por otro lado y el estrés continuaba deformándose. Entonces, ahí encontró que había un umbral, que ya nos dio una vista. Bueno, puede ser que por encima de esta relación de estrés y estrés, si superó el doble, ya estoy generando daño pulmonar. En este artículo del grupo alemán, liderado por el doctor Kalenka, él determinó que a diferentes PIB, el volumen pulmonar al final de la aspiración era estable a pesar de los cambios de días. Entonces, eso es lo importante, es porque determinó que se puede reclutar el paciente manteniendo un volumen pulmonar al final de la expiración estable a medida que pasaba el tiempo. Fue un estudio que realizado por 7 días. Entonces, y lo hizo a diferentes PIB, 20, 15, 10 y 5. Este estudio nos dice, bueno, hay una diferencia entre el estrés y estrés dinámico y estático. Ya vimos en la gráfica del video, vimos que lo estático, lo dinámico, lo que tenemos que conservar, evitar ese daño. Aquí en este estudio nos muestra la diferencia. ¿Qué es estático y qué es dinámico? Es el componente de la PIB. Aquí en este componente vemos que el volumen corriente es 100% de todo lo que le entra al paciente, con PIB 0. O sea que aquí hay un strain estático, porque no hay PIB. Simplemente todo, la deformidad se debe a volumen corriente. En la gráfica del medio tenemos que ya hay un componente, el 75% del volumen corriente y 25% de PIB. Ya tenemos, ya le pusimos PIB. Y el tercer componente es cuando se comparte 50% de volumen corriente y 50% de PIB. Y miren lo que pasa cuando se inicia. Hay muy poquito, el peso del pulmón es muy bajo, pero a medida que pasa esto se aumenta más. Y a medida que va cambiando la participación de la PIB, puede mejorar este componente del strain pulmonar con el peso del paciente. Entonces, ¿qué es lo importante? Siempre, aquí nos está diciendo que se debe trabajar o se debe ventilar siempre con PIB. Nunca basándonos en un strain estático que es a punta de volumen corriente. ¿Y eso qué nos va a cambiar? El volumen pulmonar al final de la expiración. Y en eso también, en ese estudio, se hizo un lavado broncoalveolar para encontrar la inflamación sistémica. ¿Qué encontraron? Que a medida que había menos PIB, había más interleuquinas 6 en el lavado broncoalveolar. Miren que cuando tenemos un componente 25-75, miren qué tan bajo es esa producción de interleuquinas. ¿Y a qué nos lleva esto? A que el estrés pulmonar genera una respuesta biológica. Y esa respuesta biológica encontrada en un punto de corte que debe ser de menor de 0.27, sin unidades. ¿Por qué encontraron eso? Porque en el estudio que se hizo, a los pacientes que tenían un strain por encima de 0.27 eran los pacientes más enfermos. Miren en la parte inferior de strain, en el grupo control 17 y en el grupo de enfermedad 0.31. Y miren cómo tenía el volumen pulmonar al final de la expiración, mucho más afectado. Entonces encontraron también que esta respuesta biológica generaba mayor factores de inflamación sistémica, interleuquinas 6, 8, 10, 16, y factores de necrosis tumoral. Entonces, eso ya nos dieron un rango, no pasemos el strain dinámico, no lo pasemos por encima de 0.27, porque está demostrado que si pasamos de ese valor, nos va a generar más inflamación. Y recordemos que antes de COVID, nuestros pacientes de SDRA no se morían de SDRA, se morían de una falla multiorgánica. Y eso es lo que sucede cuando se inflama el pulmón, se empieza a inflamar los órganos externos. Entonces, ¿qué strain estamos midiendo? Hay 3 tipos de strain. El strain estático que les comentaba es lo que se basa todo en volumen corriente. Volumen corriente 100% y PIB 0.
Eso es el volumen de strain estático. Está el strain global, que en la parte práctica es complicado, eso se hace más en la parte de laboratorio pulmonar, en donde suma el volumen corriente más el volumen de cambio de PIB y lo divide sobre la capacidad residual funcional. Y el strain dinámico es el que tiene el componente de más PIB con el volumen corriente a una capacidad pulmonar total. Entonces, miren, la parte verde de la gráfica es donde se hace el cizallamiento alveolar. No es lo mismo mi pulmón llegar desde la capacidad pulmonar total hasta el punto cero, que empezar desde la capacidad pulmonar total hasta un cuarto o una parte media. Ahí el desplazamiento de ese pulmón, la deformidad de ese alveolo. Entonces, ahí es donde se habla del strain dinámico. Aquí el valor debe ser menor de 2 y el dinámico mayor de 27. No vamos a tener en esta. Aquí hay que tener qué herramientas tenemos. Entonces, la primera es las mediciones que se hacen son confiables y reproducibles por el lavado de nitrógeno, helio y medición por tomografía, que es el gold estándar. Tenemos las gráficas ventilatorias, importante para poder evaluarla. Como la gráfica ventilatorias que podemos ver, sabemos que el flujo es un aumentador de la frecuencia de strain. El volumen es una amplitud del strain y con la curva presión-tiempo podemos ver que la plató es un aumentador del máximo estrés. La radiant pressure es de la amplitud del estrés, también como lo tenemos en la gráfica de volumen. Y cuando tenemos la PIB es un significador o un magnificante del mínimo estrés. La otra es manual, hacer estas mediciones con cambios de PIB. Entre el 5 y 15, hacer un cambio de PIB de 10 centímetros de agua y medir los volúmenes exhalatorios de cada cambio de PIB por un minuto. ¿Para hacer qué? Para hacer una relación, una sustracción de los volúmenes exhalados en los diferentes PIB para poder determinar cuál fue el volumen de ese cambio y así ayudar a medir el volumen pulmonar al final de la expiración. Esa es la explicación, es un poquito larga porque tiempo no me va a detener. Lo otro es, como decía Juan Carlos, es la parte del catéter traqueal, simplemente es medir la presión transpulmonar. Sabemos que en ventilación mecánica esa presión debe ser positiva. Aquí lo vemos de una forma negativa en el recuadro rojo y a la derecha vamos a ver que ya cambiando la PIB basado en presión esofágica pasa a una presión positiva. Lo otro es la tomografía, el gold estándar, pero es difícil hacer tomografía en este momento en pacientes críticamente enfermos, sobre todo descompensados y con un COVID severo. Y lo otro es también la tecnología nos permite medir la capacidad residual funcional. Esta cambia por el solo hecho de cambiar la posición del paciente, de estar de pie a acostarse, nos va a hacer perder hasta un 25% de la capacidad residual funcional normal. Entonces, con esta fórmula ya sabemos que tenemos que el strain debe ser por debajo del punto 27. ¿Qué permite? Hay ventiladores, hay equipos que nos permiten medir esa capacidad residual funcional a diferentes PIB para poder hacer qué, o poder medir qué, encontrar qué, el mejor PIB del paciente. Aquí podemos ver que a medida que aumenta la presión, va ganando volumen, y si vemos la gráfica, puede caer. Cuando llega a un punto de caída, es que ya estamos hablando de sobredistensión. Y si vemos la gráfica con PIB de 9, tenemos un buen volumen, pero con PIB de 12 ya se nos cae ese volumen que estamos hablando de sobredistensión. Vamos a tener acá. Pasar aquí, esta es otra parte de la medición, que ya nos mide la capacidad residual funcional con la distensibilidad estática, con otras herramientas que hay en el mercado que pueden encontrar para medir el strain pulmonar. Entonces, si a esto le aplicamos la fórmula, debe ser por debajo del punto 27, a estos diferentes volúmenes, que el volumen corriente de 600 en este caso, dividido cada 3.148, dividido 2.800 y 2.700, miren cómo cambia el valor del strain pulmonar. A medida que yo le pongo un poco más de PIB, disminuye ese strain. Entonces, aquí el mejor PIB, el PIB óptimo para este paciente sería un PIB de 14, como se evaluaría en la tecnología. También podemos evaluarlo con la parte del radiant pressure. Si yo evalúo y tengo el mejor PIB de mi paciente, mi radiant pressure debe estar bajo. Entonces, si miramos este ejemplo, tenemos la fórmula de volumen corriente dividido capacidad residual funcional. Vamos a tener 510 dividido 1900 a estos valores y este es el strain pulmonar. Miren que va disminuyendo hasta que llegue a un valor de 0.19, donde el valor siguiente es 0.22, se cae el volumen de capacidad residual funcional de 2.300 y se pierde la distensibilidad.
¿Qué nos está diciendo? Que el mejor fit para este paciente es un valor de 14. Y si a eso le hacemos la fórmula de la Radium Pressure, vamos a encontrar que estamos con un Radium Pressure por debajo de 15, como lo dice Juan Carlos, que es hablando de qué? Protección pulmonar. También con esta herramienta podemos determinar el fenotipo del paciente tipo L. Recuerden que el tipo L la sensibilidad está muy buena, pero la oxigenación es pésima. Y el tipo H es donde la sensibilidad es muy mala, pero se puede reclutar y es mucho mejor respondedor. Entonces, con estas estrategias, estas herramientas ventilatorias, podemos determinar el fenotipo del COVID que tiene el paciente en ese momento. Otra herramienta es la tomografía de impedancia eléctrica. Lo mismo, determinar por las diferentes zonas del pulmón, la zona ROID, determinar cómo se gana, cómo se gana el volumen en las diferentes partes de esta coloración de azul a blanco. El pulmón se divide por las zonas de ROID y ahí se determina cuándo está hiperinsuflado, cuándo está bien ventilado o cuándo está el pulmón atelectásico. Y eso se hace con los cambios de la medición que hace la tomografía de impedancia eléctrica, con los cambios del volumen que mide en cada campo. Una herramienta pues, que hay también en el mercado y que también nos ayuda a medir, a bajar el strain pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando hay una respuesta a la PIP, cuando hay estabilidad de la membrana alveolo-capilar, ¿qué vamos a tener? Vamos a proteger el pulmón, vamos a responder y vamos a ganar unidades alveolares. Pero cuando no pasa eso, cuando tenemos un billet, estamos generando una sobredistensión, aumentando la inflamación pulmonar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Agbex. Maravillosa conferencia. Cada vez pues vemos que tenemos más herramientas para poder ventilar mejor a nuestros pacientes. No siendo más, vamos a culminar esta maravillosa sesión de conferencias con la doctora Carmen Chica. Ella es nuestra vocal nacional del capítulo de terapia intensiva. Carmen Chica es fisioterapeuta especialista en cuidado crítico, magíster en microbiología clínica y va a estar con nosotros con la conferencia Farmacoterapia, un enfoque desde COVID y no COVID. Bienvenida, doctora Carmen. Muchísimas gracias realmente por facilitarnos este espacio y esta gestión, ser una gestora para estos espacios de formación. Bienvenida. Gracias a todos por la asistencia. Y bueno, hoy hicimos un pequeño cambio en la rutina. Primero venía yo, luego Agbex, pero bueno, por asuntos netamente laborales tocó hacer ese ajuste, les ofrecemos excusas. Voy a tratar en el menor tiempo posible retomar un tema que para nosotros, los del área del cuidado respiratorio y de la fisioterapia respiratoria, ha sido casi que un reto. Sí, porque probablemente la evidencia ha sido algo errática, pero en muchos casos la práctica continua ha perpetuado el uso de muchos de las técnicas o de las herramientas que tenemos actualmente para el manejo del paciente no COVID o COVID, esté fuera o dentro de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, si comenzamos a hacer un pequeño repaso de pronto del componente de la fundamentación teórica y nos vamos aquí a lo esencial, ¿cierto? Tomamos la guía CEPAR de aerosolterapia y ellos son bien claros cuando hablan de que la vía inhalatoria tiene 3 funciones importantes. La primera es que genera acción tópica, lo que va a conllevar a que tenga un efecto rápido y directo sobre el órgano diana, que es el pulmón, sin efectos secundarios masivos. Y por último, que los dispositivos que nosotros los vemos como de complejo funcionamiento, van a ser más bien una ayuda complementaria que van a ir ligados a la excelencia en la técnica de la administración y en la ejecución óptima por parte del paciente. Entonces, podemos observar que en la realidad clínica y técnica de la inhaloterapia, notamos que el método de generación de este aerosol, que aquí lo vamos a llamar dosis nominal, va a ser solamente un pequeño porcentaje de ese total de medicamento que queremos administrar.
Ese método de generación va a tener una fracción que va a quedar retenida en el sistema y una fracción o una dosis que va a estar emitida a cumplir la función directamente sobre las vías respiratorias. Siendo así, esa dosis emitida tiene dos vías. Puede ser la dosis administrada, que es la que definitivamente va a tener dos componentes de acuerdo al tamaño de la generación, y otra que se va a perder directamente al aire ambiente. ¿Por qué debo detenerme a explicar esto? Porque hoy vamos de pronto a corregir algunas condiciones técnicas del manejo de la nanoterapia. Tenemos perfectamente las que son más grandes que atraviesan la laringe, las que son más pequeñas que se depositan en vía aérea y las que son definitivamente de impacto directo que van sobre la masa respirable, que son las que van a generar un efecto terapéutico. Las otras sencillamente van a tomar cualquier otra vía del depósito de la vía aérea, ya sea por deglución, tracto digestivo o absorción digestiva, para tener efectos directamente sistémicos. De ahí utilizamos nebulizadores neumáticos JET, que son los que más tenemos en acceso, y va a ir ligado mucho a la necesidad del paciente con el medicamento inhalado, porque el objetivo real que queremos hasta este momento es generar el efecto puntual. Específicamente hoy les voy a hablar de la tan olvidada N-acetilcisteína para nosotros en cuidado intensivo, que ahora con COVID ha tenido un revuelo muy, muy bueno. Aunque aún la evidencia está en construcción, es bueno que nosotros tengamos como profesionales autónomos del área, podamos hacer la sugerencia clínica de este mucolítico. Ahora bien, si bien es cierto, existe un fluidificante natural que tiene un efecto sorprendente y es el agua, pero recuerden que es más un asunto preventivo. Ya cuando estamos hablando de un efecto terapéutico, tenemos la NAC. Entonces, ¿qué cuidados debemos tener? Recordemos que la mayor cantidad del total de la dosis que se está administrando va a tener cualquiera de las vías que ya les informé, excepto la tópica. La dosis nominal por estudios ya demostrados no ascienden a más del 20% del total de la dosis, por lo que hay que ser muy cuidadosos con la técnica de administración. Entonces, para esa premisa, y teniendo en cuenta que solamente el 20% de la dosis es lo que va a impactar directamente sobre el órgano diana, y haciendo un análisis directo de lo que definitivamente COVID puede hacer sobre todas estas células pulmonares, que van a ser realmente donde nosotros queremos generar un efecto directo, ya sea broncodilatador, por cualquiera de las vías, o antiinflamatorio, o mucolítico, o el que sea. Debemos tener muy, muy claro que el coronavirus tiene una acción muy importante sobre el mecanismo que se une al receptor, ¿verdad?, de la dipeptidilpeptidasa, que es así como él libera el ARN genómico en el citoplasma de la célula huésped. Lo que estamos observando actualmente con COVID es esa pérdida de la integridad epitelial en el SDRA, que está causando gran revuelo y que está dejando muchas secuelas, no solamente a nivel pulmonar, sino también a nivel de todos los órganos. Y definitivamente en condiciones normales esta barrera va a tener pues todas las condiciones necesarias para que la difusión del gas, la estabilidad alveolo-capilar, el componente mecánico del pulmón pueda funcionar de manera óptima. Pero, ¿qué ocurre si yo tengo ahora a un coronavirus en un paciente con antecedente de enfermedad respiratoria? Ahí viene el gran dolor de cabeza, ¿cierto? Dice el abuelo, podré morirme de enfisemas, pero jamás de coronavirus. Y esa es la realidad con la que nos estamos enfrentando. Una enfermedad crónica no transmisible, como es el EPOC, que ya no es el dolor de cabeza porque viene sobreinfectado generando neumonía, sino que es el abuelo con un EPOC más un COVID que produce SDRA. Entonces, en el 2000 tenemos esta revisión sistemática
con metaanálisis que predecía los síntomas y las comorbilidades en pacientes con COVID en infección severas. ¿Cuál fue la conclusión real? Que la disnea fue el único síntoma fuertemente predictivo, tanto para enfermedad grave como para ingreso a UCI, y que ese efecto, ese síntoma significativo iba a predecir qué tan grave iba a ser la enfermedad. Y lo sorprendente de este metaanálisis y de esta revisión sistemática es que en efecto la EPOC fue la comorbilidad predictiva más fuerte tanto para la enfermedad grave como para el ingreso de UCI. Y ahí vamos tomando la línea a la que quiero llevar esta charla. Entonces, esta infección por estos virus de RNA, ¿cierto? Van a requerir moléculas redox, y ojo que no se les olvide esta palabra porque yo creo que es momento de que nosotros comencemos a ser actores principales de la sugerencia de administración de medicamentos inhalados dentro de la unidad de cuidado intensivo y fuera de ella. Y es que con coronavirus, ya sabemos que esto no se va a acabar ni hoy ni mañana y que lo vamos a tener por siempre lidiando con él. Estos virus de RNA requieren moléculas redox en la membrana celular para realizar cambios conformacionales necesarios en la penetración de la célula y que precisamente inducen un estrés oxidativo, que ese estrés oxidativo es la maquinaria necesaria que utiliza para que a nivel de los ribosomas internos pueda hacerse todo el componente de síntesis y resíntesis de proteínas para la reproducción del virus. Ahora bien, ¿qué ocurre con esos virus que inducen estrés oxidativo? Entonces ya vamos uniendo palabras claves para poder entender el efecto de la N-acetilcisteína en estos pacientes a nivel tópico. Y cuando hablo de tópico, hablo efectivamente a nivel pulmonar. Entonces tenemos dos palabras claves, tenemos redox y tenemos estrés oxidativo. Entonces, para poder inducir ese estrés oxidativo, tiene que generar un cambio en la homeostasis del redox que va a expresarse para que ese RNA del virus pueda traducirse y sintetizar más proteínas virales para su replicación. Y eso es lo que comienza a generar una activación de cascadas inflamatorias que favorecen a que este virus desregule el sistema inmunológico de nuestros pacientes o de todos los que hemos tenido en la UCI, y es una cascada citogénica proinflamatoria que va a estar activada por el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué pasa con N-acetilcisteína? Y ahí viene lo bonito de este medicamento que a veces nos da hasta miedo y lo tenemos ya olvidadito y creo que no lo vamos a nebulizar por dos cosas, porque da broncoespasmo y porque huele horrible, pero vamos ya a romper ese paradigma. Resulta que N-acetilcisteína, voy a hacer la aclaración, es un potencial agente terapéutico para el SARS-CoV-2 y toda esta evidencia se está construyendo a lo largo de todo este tiempo de pandemia. ¿Qué hace NAC o N-acetilcisteína? Ella va a inhibir ese proceso inflamatorio disminuyendo el NLPR, que es el activador de las interleuquinas beta y las interleuquinas 18. Entonces, a palabras castizas, lo que realmente está haciendo N-acetilcisteína a nivel pulmonar en estos pacientes, y no solamente también a nivel pulmonar, sino también intravenoso y en instilación en tubo orotraqueal, que ahorita vamos a ver cuáles son esas vías novedosas, va a disminuir la carga viral. Por eso le digo que es un agente potencialmente terapéutico, porque disminuye carga viral al aumentar el estado redox celular, lo que hace que se maximice la síntesis de glutatión. Y recuerden que el glutatión es un poderoso agente que limita el estrés oxidativo que está inducido en este caso por el virus y que por lo regular genera apoptosis celular. Entonces, ¿qué tenemos con la otra cara de la moneda? Habíamos dicho que el EPOC era la enfermedad o la comorbilidad más concomitante en COVID, que generaba también efectos sobre el redox, que había una gran cascada inflamatoria en estos pacientes. Y lo que tenemos aquí es, uniendo todos estos conceptos, es que tengo en el paciente con EPOC, la N-acetilcisteína puede contribuir a reducir la frecuencia de exacerbaciones. También puede inhibir a la unión de otras bacterias al epitelio, debido a que, como tiene un efecto directo sobre la transmigración de neutrófilos, puede entonces suprimir esa interleuquina y
también evita que haya moléculas de adhesión intercelular, que lo que realmente va a lograr es que se puede impactar positivamente sobre la función respiratoria en la vía aérea pequeña, de modo que como ya es un paciente que cumple con el requisito de engrosamiento epitelial, recuerden que EPOC tiene esa grave condición en el parénquima, hay engrosamiento epitelial, lo que va a hacer en acetilcisteína es reducir o tratar de impactar sobre esas células para que la hiperplasia no siga creciendo y esa hiperplasia va a ser limitada sobre todo a nivel de las células secretoras. Entonces es probable que N-acetilcisteína, dentro de los estudios que están, pueda ir marcando un derrotero para disminuir o impactar positivamente para que la hiperinflamación pulmonar en el EPOC pueda reducirse. Entonces, en ese orden de ideas, podemos observar perfectamente que estos agentes mucocinéticos, además de que aumentan la eficacia de la tos, porque mejora el flujo de aire, a nivel expiratorio con la tos o porque definitivamente mejora el movimiento mucociliar. Si lo unimos con broncodilatadores, vamos a tener un efecto perfecto. Entonces, estos agentes mucorreguladores vamos a tenerlos como una muy buena opción, no solamente porque tienen una función para mucorregular, valga la redundancia, sino que también tiene acción antiinflamatoria. Tiene un buen comportamiento cuando se hace combinado con agentes beta-2 o broncodilatadores más agentes anticolinérgicos. Incluso tiene muy buena afinidad cuando se hacen nebulizaciones con antibióticos, ¿sí? Entonces, mira que no solamente es por un asunto de fluidificación de secreciones y de favorecimiento del clearance pulmonar, sino que también va a favorecer a todo el componente antiinflamatorio y antioxidante. Muy bien, en ese orden de ideas, tenemos que la N-acetilcisteína, para ir resumiendo, ¿verdad? Reduce los puentes de disulfuro de las secreciones, reduce la inflamación y el estrés oxidativo, incrementa la posibilidad de poder liberar la vía aérea de la mucosidad, implica esto que vamos a tener una mejor clearance, tenemos una limitante en la hiperproducción de secreciones, y todo esto a nivel de patoquinesis lo vamos a ver reflejado en 4 puntos importantes. 1, incremento del BEV1. 2, menos disnea, que recuerden que el metaanálisis desde 2021 está diciendo que era uno de los síntomas iniciales, pero voy a hacer la salvedad. La disnea de EPOC es completamente diferente a la disnea del SRA por COVID. Aquí estamos hablando de ese efecto directo del trabajo mecánico que se genera por el cambio en el componente no solamente parenquimatoso, sino también de bomba a nivel del paciente pocoso. Entonces, aquí tenemos, si sumamos todo este contexto de N-acetilcisteína en un paciente que tiene previo EPOC, tenga o no tenga COVID, vamos a obtener estas respuestas, disminución de la disnea, disminución de la adherencia a bacterias, disminución de las exacerbaciones y sobre todo el incremento del B1, que es algo que afecta muchísimo al paciente EPOC. Entonces, esa capacidad antioxidante de la NAC es lo que va a favorecer que haya mayores espacios de aire en los pulmones y que esta lesión que está siendo inducida sea limitada. Entonces, estos son recordemos que los principales quimioatrayentes son los neutrófilos en el esputo y que vamos a encontrar aquí interleuquina 8 y leucotrino B4, que son los que definitivamente, con la evidencia que tiene la acetilcisteína, es donde más ha impactado en la concentración de estos dos quimioatrayentes, lo que va a ser considerablemente positivo para que no tengamos exacerbaciones o sobreinfecciones en pacientes con EPOC. Ahora, de aquí podemos concluir que la NAC está relacionada con una disminución del 30% del riesgo de reingreso hospitalario en paciente EPOC y que esta reducción va a depender, obviamente, de la dosificación. Entonces, ¿cómo actúa la NAC? Pues sencillamente es un agente de ruptura de los puentes de disulfuro, además de que tiene una acción sobre el estrés oxidativo. Tenemos entonces la posibilidad de tener un moco más libre, mejor transportado y que va a tener una capacidad reductora, no solamente sobre
su propia actividad mucolítica, sino que también sobre las mucinas, que es donde va a tener los dominios de acción. Entonces, este aclaramiento mucociliar va a ir muy ligado a las barreras mecánicas versus los procesos inflamatorios, y aquí encontramos entonces cómo se va a afectar no solamente del componente de la hiperplasia celular, sino también del daño específico que se genera sobre el cirio. Entonces, esos agentes mucoactivos, en otra revisión sistemática de ANAD, y que también lo hizo con metaanálisis, la fluidificación de secreciones es supremamente importante porque facilita la higiene bronquial, aumenta la actividad del barrido mecánico, nos permite el uso de dispositivos y evita o previene los tapones de moco, que son muy bien conocidos. Y aquí les traigo nuevamente la imagen, ¿verdad? Retomamos entonces no al paciente que está sin ventilación mecánica, sino ahora un paciente que está con ventilación mecánica y que en efecto ya ustedes saben que previo a la administración de la ANAC tendremos que broncodilatar para que esto que ustedes están viendo aquí no ocurra. No obstante, existen reportes de casos que están pues a lo largo de este tiempo, no solo la pandemia, sino desde antes, nos vienen a mostrar una opción muy novedosa en la administración de la N-acetilcisteína, y es que en pacientes con atelectasias por tapones de moco, o sea, las que son netamente por obstrucción de la vía aérea, tienen como foco la atención de estos pacientes a través de higiene bronquial, aspiración de secreciones, fisioterapia de tórax y broncoscopio. Y aquí es donde está el punto, ¿verdad? La fisioterapia de tórax, muy a pesar de que ya ha sido reevaluada y actualizada muchas de sus técnicas, en este reporte de casos manifiestan explícitamente que ellos lo que hicieron fue lo siguiente: aplicaron el paciente intubado, administraron la N-acetilcisteína, ¿cierto? 200 miligramos disueltos en 3 ml de solución salina, lo instilaron a través del tubo orotraqueal mientras el paciente estaba siendo ventilado, y luego recurrieron a colocarlo, a hacerle drenaje posturales en ambas posiciones, en decúbito lateral derecho e izquierdo, y procedían a aspirarlo luego de fisioterapia de tórax, que lo acompañaban, o sea, además de la fisioterapia de tórax, lo acompañaban con percusiones muy sentidas sobre la caja torácica del lado que estaba la obstrucción, para que la secreción pudiera ser expuesta para ser succionado. Y eso era lo que observaban ellos, que esa instilación endotraqueal de la N-acetilcisteína, en efecto, sí tenía fluidificación específica de esos tapones de moco en la concentración que les estoy diciendo, 200 miligramos disueltos en 3 ml de solución salina, directo sobre el tubo orotraqueal. Entonces, para finalizar, ¿qué debemos recordar? No solamente tenemos las opciones intravenosas que están más encargadas de enfermería y de medicina, sino que también tenemos la opción nebulizada. Ya recuerden que el paciente, si está en ventilación mecánica y necesitamos nebulizarlo, tienen que generar los dispositivos y las adaptaciones en el ventilador para que estos flujos favorezcan el ingreso del aerosol hacia la vía aérea pequeña. Y la novedosa, pues, es la instilación endotraqueal de la N-acetilcisteína en la dilución que ya les acabo de mostrar. Incluso aquí en Colombia, la Neumológica de Colombia, el referente de tratamiento de pacientes neumológicos, pues ya está implementando y lo tiene protocolizado dentro de su quehacer de atención de pacientes. Pero que debemos recordar sobre todo de que además de que es mucolítico, puede tener una acción antioxidante en situaciones en las que haya estrés oxidativo y que favorece síntesis de glutatión. Además de eso, ayuda, ¿verdad?, a mejorar la mecánica ventilatoria del paciente, acompañado de técnicas específicas de fisioterapia respiratoria, y que en COVID, muy a pesar de que no hay evidencia, o sea, la evidencia que existe es relativa en el uso de N-acetilcisteína en COVID, porque se encuentra en construcción esta evidencia, sí se encuentra respaldado el uso de N-acetilcisteína por el panel de expertos a nivel mundial. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Pues imagínense, si GOL lo tiene sugerido, pues ya de ahí para adelante tenemos todo el espacio ganado. Y es en efecto porque esta guía, que es la que rige a nivel mundial,
el diagnóstico, manejo y prevención de EPOC, nos dice claramente que la N-acetilcisteína bloquea, ¿verdad?, la inducción de citoquinas, o sea que ya GOL está justificando el uso. Además de eso, una fuerte inducción de la expresión de factor de necrosis tumoral alfa para que las infecciones virales y bacterianas no sean mayores, y sobre todo porque está dentro del pool de medicamentos para el tratamiento de los pacientes con EPOC, en efecto, porque se ha demostrado que puede reducir las exacerbaciones en estos pacientes con EPOC. ¿En dónde más lo encontramos? Pues usted, además de GOL, lo va a encontrar en el consenso de COVID y en las actualizaciones que se están presentando, más los nuevos consensos que están en construcción para el cuidado intensivo. Entonces, para finalizar, les dejo esta frase del CEO de LinkedIn, Jeff Weiner, que dice: no sea un sabelo todo, en lugar de eso sea un apréndelo todo, porque en efecto, estos son nuevos conocimientos en los que definitivamente nos llevamos el asombro real del mundo sobre cosas nuevas o sobre cosas que ya existían y que realmente son innovadoras y que nos van generando nuevas habilidades y competencias en el quehacer disciplinar, no solamente en el cuidado intensivo, sino post-UCI o pre-UCI. Muchas gracias a todos por este tiempo, por acompañarnos en esta semana de la rehabilitación. Acá les dejo mi correo personal, mi correo institucional y mi número de teléfono para cualquier necesidad que ustedes tengan al respecto. Y aprovecho pues para recordarles que AMSI en este punto está abierto a recibir todo tipo de profesionales del área de la rehabilitación, como son fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales. Ya tenemos fonoaudiólogos de miembro, como miembro de número y miembro adjunto, a terapeutas ocupacionales, y ahora estamos abiertos a nutrición y psicología también, porque definitivamente hemos encontrado que en la interdisciplinariedad vamos a encontrar la excelencia de la atención y la integralidad y el éxito de la atención de nuestros pacientes. Ahorita estamos en promoción. Yo creo que Kelly o Alejo les va a dejar por allí abajito el link donde ustedes pueden accesar. Creo que están en 80,000 pesos la membresía, y con eso tienen acceso a ingresar al año que viene con un 50% de la anualidad, que son como 100 y algo mil de pesos, 160,000 pesos. Entonces, les regalo, igual yo les voy a escribir al chat mi correo electrónico, mi número de teléfono. Igual si hay gente acá del eje cafetero, que él iba a dejar su contacto para que se pongan en contacto con la vocal del eje cafetero también. Y bueno, nada, Kelly, el espacio es tuyo. Ya ahí les voy a dejar todos los datos para que no dejen de hacer parte de ANSI, y ojalá los próximos ponentes de la Semana de la Rehabilitación, que ya quedó institucionalizada la última semana de octubre, ya no seamos nosotros, sino que sean algunos de ustedes. Mil gracias por haber aceptado esta invitación, y ya les voy a dejar los daticos acá. Aprovecho para darle gracias a ACVES, gracias a Juan Carlos, porque uno todavía nos asombra de todo lo que aprende en 15, 20 minutos de escucharlos a ellos. Y allí en sus pantallas les va a aparecer ahorita la encuesta de satisfacción. Les va a tomar 5 segundos para que las diligencien y no se vayan sin antes pues dejarnos sus preguntas y dejarnos pues sus consideraciones al respecto. Carmen, muchísimas gracias, sobre todo por esta valiosa conferencia, una actualización muy interesante. Creo que es una herramienta que tenemos y que debemos fortalecer. Damos un pequeño espacio para las dudas que tengan con los conferencistas, si no alcanzaron pues a formularlas en el chat en el momento anterior. Es el momento para que podamos hacer. Les damos muchas gracias por estar aquí todavía. Realmente es muy valioso para nosotros que permanezcan aquí. Yo tengo una pregunta para la doctora Carmen, y es, hablabas de la utilización de la N-acetilcisteína y el uso de combinados con antibióticos, broncodilatadores. ¿Se puede hacer en un momento o hay alguna secuencia específica para realizarlo? Sí, por lo regular, y es una excelente pregunta, por lo regular, antes de administrar N-acetilcisteína, todas las guías a nivel mundial, todas, no existe alguna que no la respalde, dice broncodilate previo, porque ella tiene o tiende a hacer esa pequeña acción de hiperreactividad bronquial, porque actúa directamente sobre la capa luminal
del epitelio pulmonar, o sea, justo donde están las células hipersecretoras, o sea, las caliciformes. Entonces, hay que primero broncodilatar. Se sugiere que si es un paciente que no tiene ningún tipo de comorbilidad cardiovascular, utilizar salbutamol, si no, utilizar bromuro de ipratropio. ¿Qué ocurre si voy a hacer uso concomitante con antibióticos? Incluso para el uso de antibiótico-terapia nebulizada hay que, con muchos, la mayoría, y nos podemos ir a Astreonal, nos podemos ir a fosfomicina, nos podemos ir a tobramicina, todos tienen por premisa, ¿cierto?, hacer broncodilatación previa, porque todos tienden a generar también ese tipo de reacción sobre el epitelio. Entonces, no puedo mezclarla, si es la duda. O sea, yo no puedo en el tambor o en el nebulizador, yo no puedo mezclar N-acetilcisteína, por ejemplo, con colistina o con colistinmetato. Eso no se puede hacer. Sobre todo porque muchos de los antibióticos hacen recombinaciones, o sea, para que me entiendan, hacen cambios de molécula y pueden ser incluso muchos de ellos citotóxicos para el pulmón. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y dos, que muchos de los medicamentos, haciendo énfasis sobre la antibiótico terapia nebulizada, requieren de dispositivos especiales. Sí, muchos requieren, unos requieren malla, otros requieren, no voy a dar los nombres, pero porque no quiero que reporten en conflicto de interés, pero sí hay vibratorios, hay otros que consisten en otras medidas, entonces no se puede hacer el uso en el mismo dispositivo. ¿Cuándo podemos hacer combinados? Cuando ya vienen preparados, o sea, eso está claro. Sí, eso está claro. O sea, yo no puedo combinar medicamentos que no viene la molécula conformada. Con colistina hay que tener muchísimo cuidado porque ella hace recombinación hacia colistinmetato hacia colistina. La colistina es neumotóxica. Entonces hay que prepararla y nebulizarla rápido. Y un punto supremamente importante con la nebulización, y lo dicen todas las guías, CEPAR, Xochimilco, SATI, todas las que ustedes quieran, ARC, que se me olvidó ponerla allí, todas sugieren que no nebulicemos por más de 7 minutos. Dice ella un máximo 8 minutos. Nosotros no podemos caer en la conducta errada de estar haciéndole así al tambor hasta que se acabe todo el líquido, porque es que después de 7 minutos es sencillamente la recondensación del contacto del aire calientito de afuera con el aire frío del nebulizador. Entonces, lo que ya se ha demostrado, y los grandes de la aerosolterapia, inclusive los, voy a decirlo aquí sin tener conflicto con ellos, porque no trabajo para ellos, por lo menos los de Aerogen, lo han demostrado clarito, o sea, clarito es clarito. Después de 7, 8 minutos, ya el medicamento con la dosis nominal que requerimos para la administración en órgano diana fue administrada. Ya lo que queda allí es condensado. Entonces debemos tener ese cuidado, no solamente en el paciente que no está ventilado, sino también en el paciente que está en ventilación mecánica, porque recuerden que incluso los flujos programados afectan la dosis nominal por la dispersión y la aerosolización. Entonces son cositas puntuales de la técnica, por eso toda la evidencia habla de que la técnica tiene que ser supremamente efectiva para que el medicamento pueda hacer el efecto en el porcentaje de la dosis que realmente requerimos para que haga el efecto pues que se quiere o se genera. Entonces ya saben, broncodilatar previo de cualquier medicamento, ya sea antibiótico, en este caso N-acetilcisteína, y primero uno y luego el otro, ¿sí? Entonces es como el orden. Y ya de ahí para adelante, pues la parte técnica del montaje de los dispositivos en el ventilador depende de cada marca de ventilador. Ahí Adves de pronto nos puede decir cómo lo hacen en su ventilador o cómo lo hace Juan con los ventiladores de su unidad, o Kelly con los ventiladores de su unidad, pero no va a cambiar nada con respecto a la ciencia de la aerosolterapia, que aunque no lo creamos, es difícil, es muy difícil. Ok, muchísimas gracias, doctora Carmen. Una pregunta para el doctor Juan Carlos, puntos básicos. Hablamos mucho en monitoría ventilatoria, sobre todo pues la posibilidad en el paciente que está sedado y relajado, pero ¿cómo se puede o qué tener en cuenta con respecto al ergotrauma con pacientes en respiración espontánea, por ejemplo? Ok, no, ahí hablaremos de
un paciente que está en respiración espontánea no podríamos hablar de un ergotrauma. Cuando hablamos del término ergotrauma, estamos hablando específicamente de una lesión causada por un mal manejo de ventilación mecánica. Y obviamente esto regularmente son pacientes que tienen un daño severo, un daño moderado, severo o grave por un SDRA, ¿no? O sea, descartado completamente hablando de ventilación espontánea. Correcto, muchas gracias. Y el doctor Agves hablaba también de un punto, sobre todo pues para ver cómo es el comportamiento del pulmón cuando se baja el PIB de 15 a 5. Si nos puedes ampliar ese concepto de pronto para quienes no tengan muy claro o hacia dónde pueden ir al término, básicamente. Claro que sí. No, simplemente que es una de las formas manuales, por decirlo así, de medir el volumen pulmonar al final de la expiración, el pelo de la gráfica. Entonces, en ese artículo que nos habla del año pasado, nos decía que una forma de poder medir los cambios, porque realmente el cambio del volumen pulmonar al final de la expiración es el volumen de la PIB. Entonces, ese estudio lo que determinaba era que pasar de un PIB de 5, poner a un PIB de 15, con un delta de diferencia de 10 centímetros de agua por un minuto, evaluarlo. Y evaluar desde el volumen exhalatorio inicial, antes con PIB de 5 y con PIB de 15. Y de ahí hacer una serie de restas, de sustracciones matemáticas de cuánto fue el volumen exhalatorio con PIB de 5, con PIB de 15, y de ahí determinar cuál fue el volumen de la capacidad residual funcional. Es un poco complicado, pues, viéndolo de la parte así muy práctica, porque hay que sentarse a hacer cálculos, hay que ver las gráficas, hay que congelar las gráficas, hay que cambiar la PIB, entonces se vuelve un poquitico complejo esa parte, pero es una de las herramientas que tenemos para medir si no tenemos otras como tomografía de impedancia eléctrica, tenemos tomografía funcional, no podemos llevar al paciente a tomografía, lo podemos evaluar desde la gráfica. Eso es complejo, pero hay que verlo, y por tiempo no me detuve a explicarlo bien, porque hay que desenredarlo, por decirlo así, desde la parte de los cambios de PIB y las mediciones de los volúmenes exhalatorios de cada cambio. Muchísimas gracias. Bueno, no siendo más, damos por finalizada esta sesión. Les agradecemos muchísimo. Kelly, tenemos por aquí al doctor Pizarro, que es el presidente de AMSI. Ay, aprovechemos. Doctor Pizarro, ¿estará por ahí? Alejo, ahí está. Bienvenido, doctor Pizarro, gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo han estado? Muchas gracias por la invitación y bueno, son unas palabras muy sencillas que creo que ya, y con lo que ha sucedido con las actividades que ustedes han desarrollado, van a ser reiterativas. Desde la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo, su junta directiva, no queda más que agradecerles inmensamente. Yo sé que están haciendo un esfuerzo muy grande, pero también sé que están poniendo un punto muy alto. Créanme que esas actividades y esta semana que acabó de transcurrir, de la semana de la rehabilitación, con la organización por parte de Carmen y con la participación de todos ustedes, los conferencistas, Juan Carlos, Agves, Kelly, con las moderaciones y los otros conferencistas que tuvimos en los otros días, créanme que han puesto un punto muy alto para el resto de grupos de trabajo de la Asociación de Cuidado Intensivo. He tenido llamadas esta semana donde me han dicho grupos de médicos y algunos presidentes de las regionales diciéndome que quieren hacer actividades parecidas a las que ustedes organizaron. Entonces eso simplemente es voluntad, es dedicación, es sacrificio y es entender que el conocimiento se comparte. Gracias por atender al llamado de la AMSI. Ustedes saben que la AMSI es en esta presidencia vamos a hacer una AMSI de puertas abiertas. Cualquier iniciativa que tengan, por favor, es bienvenida en la asociación. Quiero compartir con ustedes que recientemente dentro de las secciones de la AMSI se creó una sección independiente que es la sección de investigación. Esa sección de investigación está en este momento dirigida por el doctor Fabio Barón y donde yo sé que muchos de ustedes, inclusive Carmen, tú que tienes la maestría y muchos de ustedes que tienen mucha experiencia también en investigación, los invito a formar parte de ella y seguramente vamos a llamarlos y a convocarlos para que nos colaboren. Es nada más eso, agradecerles, felicitarlos por la actividad que han hecho, invitarlos el próximo año al Congreso Intermedio. Vamos a hacer una modalidad híbrida. Ustedes van a tener un espacio obviamente dedicado exclusivamente para ustedes, como ha sido costumbre de nosotros en la asociación, donde estoy seguro que van a tener una efectividad y una
una realización casi perfecta, donde todo lo que ustedes propongan va a ser para nosotros bienvenido. Entonces, no queda más que eso y decirles que cuenten con la AMSI y que nosotros esperamos poder seguir contando con ustedes. Un abrazo y muchas gracias. Mil gracias, doctor. Gracias, Albert. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos, profesor. Gracias a ustedes. Buenas noches. Juan Carlos, gracias a todos. Abrazos de México a todos.